Si no tienes un trasfondo técnico, pero aún así quieres aprender los conceptos básicos sobre la inteligencia artificial, quédate, porque vamos a estilar el curso de 4 horas de Google sobre inteligencia artificial para principiantes en tan solo unos minutos. Gracias por acompañarnos en otra entrega. Recuerda que soy Luis Rodríguez y aquí en Get Con Grow buscamos crecer desarrollando habilidades tanto en tu vida profesional como en la personal, con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial. Así que sin más, vamos por ello. Inicialmente era muy escéptico porque pensé que un curso sería demasiado conceptual. En este canal nos enfocamos en consejos prácticos y conociendo a Google, el curso podría desaparecer después de una hora. Pero encontré buenos consejos que me hicieron entender y mejorar el uso sobre estas herramientas que utilizamos en el día a día, que son ChatGPT, Gemini y Cloud. Y aclararon muchas de mis ideas erróneas que tenía sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje automático y acerca sobre los Large Language Model. Y comenzamos con la pregunta más amplia posible. ¿De dónde viene, no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Resulta que me da vergüenza admitirlo, pero he tomado múltiples cursos, he invertido cientos de horas tratando de entender la inteligencia artificial, ya que es algo de lo que me apasiona, pero que al principio me costó bastante entenderlo. Y la inteligencia artificial es todo un campo de estudio como la física. Y el aprendizaje automático es solamente una subcategoría que tiene, tal y como lo sería la termodinámica dentro de la física. Entonces, si queremos bajar el otro nivel de esa subcategoría, tenemos los Large Language Model, que se dividen entre acciones discriminativas y generativas. Entonces, si queremos entender un poco, la inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de emular la inteligencia o las actividades que nosotros hacemos normalmente. Y estas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la percepción, la resolución de problemas y el lenguaje natural. Y este concepto ya tiene más de 60 años. Sin embargo, tenemos pocos años en el cual ha sido o se ha creado este boom. El concepto de inteligencia artificial, para aquellos que no lo sepan, comenzó como un sueño de crear máquinas capaces de pensar. Y hay una historia muy interesante detrás de ella y una película que me gusta bastante, en donde se habla acerca de la primer computadora y que justamente ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Alan Turing fue uno, sino que el pionero en buscar crear estas computadoras, y él creó justamente una de las más importantes. Desde entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado significativamente, pasando de simples algoritmos a sistemas complejos capaces de aprender el lenguaje profundo y procesar datos a gran escala. Hoy en día nosotros nos encontramos utilizando inteligencia artificial en muchos aparatos, ni siquiera nos damos cuenta. Tenemos asistentes personales como Siri, Alexa, hasta sistemas de recomendación dentro de nuestras redes sociales o dentro de nuestros streaming, como son Netflix, como es Amazon, como es Facebook, Instagram. Y si nos vamos a términos o actividades o campos más específicos, inclusive en la medicina, y ahora los vehículos automatizados tienen también esta parte de la inteligencia artificial. Luego tenemos los campos en los que, ¿cómo se divide esta inteligencia artificial? Al final tenemos Machine Learning, que es el campo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos e ir mejorando su rendimiento con el tiempo sin ser explícitamente programadas. Luego tenemos Deep Learning, que es justamente una subcategoría de Machine Learning que crea estas redes neuronales con muchas capas profundas para aprender representaciones complejas de datos. Y aquí es donde tenemos justamente dentro de este subcampo se encuentran los Large Language Model. Tenemos también el procesamiento del lenguaje natural, que es una disciplina también de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano, que permite comprender, leer y generar lenguaje humano. Y esto también está integrado dentro de nuestros Large Language Model. Y
tenemos el otro campo, que es la visión por computadora, que permite a las máquinas ver, analizar y entender imágenes y videos de la misma manera que los humanos. Y como lo había comentado, los Large Language Models se encuentran dentro del Deep Learning y dentro del proceso natural del lenguaje. Entonces, esta es esa intersección en donde tenemos los Large Language Model generativos y discriminativos, donde se encuentran nuestras plataformas que utilizamos. Déjame saber en los comentarios si esto también para ti es una noticia nueva. Ahora que entendemos un poco el panorama general y ves cómo las diferentes disciplinas se relacionan entre sí, repasemos los puntos claves que debes de conocer para entrenar un modelo. Ese modelo entrenado puede hacer predicciones basadas en datos que nunca han visto, ¿no? Lo que hemos hablado del Machine Learning. Por ejemplo, si entrenamos un modelo con datos de ventas de zapatillas Nike o Adidas, puedo usar ese modelo para predecir que también se vendería un nuevo zapato de esa marca basado en los datos de venta de la misma. Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, sería el uso de recomendaciones en Amazon o en Netflix o en Spotify, donde se usan los modelos de aprendizaje automático para sugerir productos o películas basadas en tus hábitos de compra o visualización anterior, y realmente solamente necesitan 5 o 6 elementos que hayas elegido tú para poder entender un poco cuáles serían esas películas o esas canciones que te podrían llamar la atención. Dos de los tipos más comunes de aprendizaje automático son los modelos supervisados y no supervisados. La diferencia clave entre estos dos es que los modelos supervisados usan datos etiquetados, mientras los no supervisados utilizan datos no etiquetados. Es decir, algunos elementos tienen estructuras. Una estructura básica sería tener un Excel con diferentes columnas. Esas son las etiquetas que podría tener. Y elementos que no están etiquetados podrían ser toda esa interacción que nosotros tenemos en nuestras redes sociales, que realmente no tiene esa etiqueta. Son generados, pero no hay algo que pueda ayudarles a entender más allá del contexto. Y por ejemplo, para datos supervisados tenemos los puntos históricos del monto total de una cuenta de un restaurante con la cantidad de propina. Aquí los datos están etiquetados de un orden de recogida a un punto amarillo, que es una orden de entrega. Usando el modelo de aprendizaje supervisado, ahora podemos predecir cuánta propina podemos esperar para la próxima orden, dado el monto de la cuenta, y así saber, dependiendo de la distancia, cuánta es la propina que podría esperar, en este caso, la persona que va a ir a recogerlo. Otro ejemplo cotidiano es el uso de estos filtros de spam en el correo electrónico, donde los modelos supervisados clasifican esos correos como spam o no spam, basado en datos etiquetados anteriores. Para los modelos de aprendizaje no supervisado, miramos los datos en bruto y vemos que caen naturalmente en grupos. En este ejemplo trazamos la antigüedad de los empleados en una empresa contra sus ingresos y vemos que este grupo de empleados tiene una relación relativamente alta de los ingresos de años trabajados en comparación con otro grupo. También podemos ver que todos estos datos no etiquetados los podríamos identificar como masculino y femenino, como años trabajados, como función de la empresa, y ahora podemos pedirle a este modelo de aprendizaje no supervisado que resuelva un problema como si un empleado nuevo se une, está en camino rápido o no. Es decir, cuál va a ser su esperanza de vida dentro de la empresa. Si aparece en la izquierda, entonces sí. Si aparece en la derecha, entonces no. Es un ejemplo de segmentación de clientes, por ejemplo, en marketing, donde los modelos no supervisados agrupan a los clientes en diferentes segmentos basados en la forma en cómo interactúan y cómo compran en las diferentes plataformas. Otra gran diferencia de los modelos es que un modelo de aprendizaje supervisado hace una predicción. Compara esa predicción con los datos de entrenamiento usados para entrenar al modelo. Si hay una diferencia, intentará cerrar esa brecha, y los modelos de aprendizaje no supervisado no lo hacen. Entonces, mientras los supervisados deben de tener un porcentaje muy alto de predicción para que sean útiles, es decir, más allá de un 90%, los no supervisados lo que nos hacen es crear esos grupos en los que ni siquiera hubiéramos pensado antes. Ahora que tenemos una comprensión básica
del aprendizaje automático, es un buen momento para hablar sobre el aprendizaje profundo, que es solo un tipo del aprendizaje automático que se usa en las redes neuronales. No te preocupes, todo lo que necesitas saber por ahora es que las redes neuronales artificiales están inspiradas justamente en nuestro cerebro y se ven más o menos así: capas de nodos y neuronas. Cuanto más capas haya, más poderoso es el modelo. Y debido a que tenemos estas redes neuronales, ahora podemos hacer algo llamado como aprendizaje semi-supervisado, donde un modelo de aprendizaje profundo se entrena con una pequeña cantidad de datos etiquetados y con una gran cantidad de datos no etiquetados. Por ejemplo, un banco puede utilizar modelos de aprendizaje profundo para detectar fraudes. El banco pasa un poco de tiempo etiquetando datos, es decir, un 5% de las transacciones como fraudulentas o no, y deja el otro 95% restante sin etiquetar porque no tiene el tiempo para poder hacerlo, o simplemente no hay los recursos para hacer esa etiquetada de forma manual, esa transacción. La magia sucede cuando el modelo de aprendizaje profundo usa ese 5% de datos para aprender los conceptos básicos de la tarea y saber si estas transacciones son buenas o son malas, y esto lo aplica al 95% de datos restantes no etiquetados, usando un nuevo conjunto de datos agregados, haciendo que este realice predicciones para futuras transacciones. Esto es bastante genial, ya que nos estamos ahorrando un montón de tiempos y en este caso de recursos económicos para poder hacer esta tarea. Y de ahí nos vamos a que el aprendizaje profundo, el deep learning, se puede subdividir en los tipos de modelos discriminativos y modelos generativos. Los modelos discriminativos aprenden la relación entre las etiquetas de los puntos de datos y solo tienen la capacidad para clasificar estos puntos iniciales, como fraude o no fraude, por ejemplo. Tenemos un montón de imágenes o datos que fueron etiquetados intencionalmente, y en algunos podemos poner el ejemplo de perros y otros como gatos. Entonces, lo que va a hacer el modelo discriminativo es aprender entre estas etiquetas y distinguir entre si es un gato o si es un perro, y va a predecir cada uno de estos. Y el ejemplo cotidiano de esto sería el uso de sistemas de reconocimiento faciales dentro del dispositivo móvil para poder desbloquear tu teléfono. Y es bastante sencillo porque o eres tú o no eres tú. Y si no eres tú, obviamente el teléfono no se va a desbloquear. Luego llegamos a la inteligencia artificial generativa. A diferencia de los discriminativos, en donde tenemos esa limitante, donde es o no es, los generativos aprenden sobre los patrones en los datos de entrenamiento y luego, después de recibir una entrada, por ejemplo un texto de nosotros, generan algo nuevo basado en los patrones que acaban de aprender. Volviendo al ejemplo de los animales, las imágenes o datos no están etiquetados como perro o gato, por lo que el modelo generativo buscará patrones o puntos de información como orejas, cuatro patas, cola, la comida, si ladran o no ladran, y cuando se le pide a este modelo que genere algo llamado perro, el modelo generativo va a generar una imagen completamente nueva basada en los patrones que acaba de aprender. Un ejemplo claro de estas aplicaciones son DALL-E o Midjourney, que generan imágenes basadas en descripciones textuales. Hay una forma súper simple de saber si la inteligencia generativa es generativa o no, si la salida es un número o una clasificación, spam o no spam. Una probabilidad no es inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es cuando la salida es texto en lenguaje natural o un discurso, una imagen, un audio, un video. Básicamente, la inteligencia artificial generativa genera nuevas muestras que son similares a los datos con los que fue entrenada. Es por eso que cuando entregamos información con la cual no fue alimentada, va a poder en ocasiones crear alucinaciones tratando de cerrar ese hueco o esa falta de conocimiento que llega a tener. Pasando a los diferentes modelos de inteligencia artificial generativa en la que nosotros familiarmente nos encontramos el día de hoy, tenemos a ChatGPT, a Gemini, a Claude, a Llama, entre otros. Otros tipos de modelos de generativos de texto e imagen podrían ser Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, que no solo pueden generar imágenes, sino también pueden editarlas. Los modelos de texto a video
sorpresa, sorpresa, pueden generar y editar secuencias de video. Los ejemplos incluyen una imagen de video Google, Coq Video, Make to Video. Tenemos ahora Sora, que va a salir de OpenAI. Luego tenemos también esos modelos de texto a 3D que utilizan para crear activos de juegos. Un ejemplo conocido podría ser Chat-E de OpenAI. Y finalmente los modelos de tarea, de texto a tarea, que están entrenados para realizar una tarea específica. Por ejemplo, si escribimos @Gmail, resume mis correos electrónicos no leídos, Google Bard, en este caso ahora Gemini, revisará tu bandeja de entrada y resumirá tus correos electrónicos no leídos. Y cada día van saliendo más modelos generativos que realizan diferentes actividades. Pasando los Large Language Model, y también recordando que son una subcategoría del aprendizaje profundo, aunque también hay una superposición con la inteligencia artificial generativa, no son lo mismo. La distinción importante es que los modelos Large Language Model generan o se preentrenan con un conjunto de datos muy grande y luego se afinan para propósitos específicos. ¿Qué significa esto? Imagina que tienes un perro mascota. Puede ser entrenado con comandos básicos como siéntate, ven, abajo, quieto. Es un buen perro y un generalista, pero si ese mismo buen perro se convierte en un perro policía, o un perro guía, o un perro caza, necesita recibir entrenamiento específico, por lo que se afina a este rol especializado. Una idea similar se aplica a los LLMS. Primero se preentrenan para resolver problemas comunes como clasificación de texto, respuestas a preguntas, resumen de documentos, generación de texto. Y después se utilizan conjuntos de datos más pequeños específicos en la industria. Estos Large Language Models se afinan para resolver problemas aplicados en el mundo real. En este caso para las pymes, para la banca, para la salud, para el entrenamiento, para la agricultura, entre otros sectores. Hice casi todo tu trabajo. En el mundo real, esto podría significar que un hospital utiliza un Large Language Model preentrenado con grandes empresas tecnológicas y afina este modelo con sus propios datos médicos de primera mano para mejorar la precisión de diagnóstico a partir de radiografías, de pruebas médicas. Este es un escenario win-win porque las grandes empresas pueden invertir millones desarrollando Large Language Model de propósito general y luego vender esos Large Language Model a instituciones más pequeñas o empresas minoristas como bancos o hospitales que no tienen todo ese recurso para desarrollar sus propios modelos, pero que tienen los conjuntos de datos específicos para dominar y afinar esos modelos. Ahora un pro tip: si terminas tomando el curso completo, que voy a poner debajo y es completamente gratuito, cuando tomes nota puedes hacer clic derecho en el reproductor de video y copiar el URL del video en el momento actual para que puedas navegar rápidamente de regreso a esa parte específica del video. Hay 5 módulos en total y obtienes una insignia después de completar cada módulo. El contenido es general y un poco más teórico. Y bueno, arriba te dejo mi video en donde te explico de cómo dominar el prompting, cuáles son esos ejemplos en donde puedes aplicar un prompting más avanzado. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué parte de este video te ha parecido más interesante o confusa? ¿Hay algo sobre la inteligencia artificial que te apasione particularmente? Déjanos tus comentarios debajo. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, que tengas un excelente día. Si te ha gustado este video y quieres ver más de mi contenido que te ayuda a crecer en todas las áreas de tu vida, suscríbete a nuestro canal, dale like y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Mi nombre es Luis Rodríguez y nos vemos en la próxima.